Buenas ¿Qué tal, tardes, doctor. doctor? Buenas tardes. Perdón, voy a componer este teléfono. Disculpe. Voy a quitar la imagen para componerme el teléfono. Muy buenas tardes, doctores. Ya, listo, doc. Ahí está. Perfecto, gracias. Te agradezco, Bran. Bueno, doc. Muchas gracias, muchas gracias. Doctores, muy buenas tardes. Fíjense que ahora sí, como ustedes bien saben, Bran me hace la campaña de meterme a la reunión, me hace el gran favor de meterme a la reunión, pero ahorita sí costó. Y por eso nos pasamos casi 15 minutos. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de Shigella, Salmonella y Ameba. Y yo, como es un tema que comprende 3 entidades patológicas que producen diarrea, digamos. Entonces vamos a intentar nada más, pues tomar algunos lineamientos generales para que podamos nosotros tener una idea de estas 3 cosas. Aparte de la entomeba histolítica, que todos sabemos que es un protozoario, pues la salmonella y la shigella son enterobacterias, ¿verdad? Gran negativas, las cuales tienen una gran cantidad de subespecies y de serotipos que producen diferentes cuadros de diarrea. Y entonces, el denominador común del tema que nos reúne el día de hoy es la diarrea. Entonces, pues yo les voy a dar algunos lineamientos de lo que es la diarrea para que todos podamos más o menos tener una idea de qué significa la diarrea desde el punto de vista de nosotros los internistas, de ustedes como internistas, de nuestro programa de medicina interna, y que de esa manera entonces nosotros podamos definir y concretar, digamos, algunos conceptos muy importantes. Ya después ustedes irán a su libro a revisar. Pero en términos generales son bacterias, ¿verdad? Gran negativas, algunas esporulan, otras no esporulan, algunas tienen un grado de virulencia, otras tienen un grado de patogenicidad. En el caso, pues, por supuesto, de la entomeba histolítica es otra cosa, pero si vamos, digamos, a la definición de lo que es una diarrea de origen infeccioso, que es lo que estamos hablando el día de hoy, toda diarrea que tiene sangre, pus o moco, la Organización Mundial de la Salud la define como una diarrea de origen infeccioso. Y eso es, digamos, ese es un signo, un síntoma que nosotros manejamos y que con el cual pues nos vemos comúnmente, sobre todo, digamos, en países, digamos, con déficit en su desarrollo económico, social, etcétera, como el nuestro. Entonces, y generalmente, si estamos hablando de un signo y un síntoma, pues va a tener una serie, digamos, de complicaciones que son precisamente a las cuales nosotros le ponemos más importancia, porque toda diarrea que es severa, por ejemplo, la diarrea de las vibriosis, del vibrio cólera, por ejemplo, que no es el tema de hoy, que son bastante líquidas, abundantes y que tienden a producir trastornos hidroelectrolíticos en los pacientes y ser causa de choque hipovolémico en los pacientes y que por supuesto aumenta la mortalidad o el costo de atención hospitalaria a nivel de los servicios de salud o en las áreas comunitarias a nivel de los centros y puestos de salud, pues lo que nos interesa es conocer, en primer lugar, cuáles son los mecanismos básicos de la diarrea, conocer cuáles son sus posibles causas, en este caso, pues vamos a hablar de diarrea de origen infeccioso y cuál es, digamos, lo más importante en cuanto al manejo de este tipo de cuadros clínicos. Entonces hay que entender que 3 son los mecanismos que llegan a producir diarrea. Uno es la diarrea osmótica, otro es la diarrea secretoria y otro es la diarrea por trastornos en la absorción. Osmótica, secretoria y trastornos, digamos, trastornos inflamatorios que producen una disminución de la absorción. ¿Hay algún micrófono que esté abierto por ahí? Por favor, que lo apaguemos.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, es ver esos diferentes mecanismos. La diarrea osmótica es la deficiencia la típica diarrea osmótica es la deficiencia por enzima disacaridasa y la presencia de disacáridos, la no absorción de disacáridos en el espacio intraluminal del intestino delgado o del intestino grueso, porque aquí estamos hablando intestino delgado e intestino grueso, colon. Entonces, la no absorción, lo que acarrea una fuerza, lo que produce dentro del espacio intraluminal una fuerza osmótica que acarrea sodio, cloro, potasio, agua y se produce diarrea. Pero en la diarrea que nos ocupa el día de hoy, nosotros hablamos de una diarrea secretoria, o sea, la activación de la bomba de sodio, potasio, digamos, con activación de la AMP cíclico, que es, digamos, el mecanismo más común en la producción de diarrea, que evidentemente va a llevar a que se produzca un paso también de electrolitos al espacio intraluminal y agua, lo que va a ablandar las heces, va a aumentar la motilidad intestinal y va a producir diarrea. Y luego tenemos la diarrea por deficiencia en la absorción, que digamos en este caso sería la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay otras diarreas, como vamos a ver el día de mañana, creo yo que el día de mañana, que es, digamos, la diarrea relacionada con el síndrome de intestino irritable, pero ese ya es más que todo un trastorno neurogénico, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros de que la materia fecal contiene más o menos una gran cantidad de agua, que digamos, a nivel del intestino se absorbe aproximadamente una gran cantidad de agua, ¿verdad? Y que cualquier trastorno en la motilidad intestinal que altere la consistencia de las heces, que generalmente hablamos de un volumen de heces, digamos de un aumento en la fluidez del volumen de las heces de más o menos arriba de 200 gramos al día, eso es lo que se va a considerar diarrea. Aunque muchas veces el concepto de diarrea va más con la consistencia de las heces y con el número de la defecación, asociada, por supuesto, a algunos otros signos y síntomas. Y entonces nos desviamos un poquito a considerar toda esa gran cantidad a considerar una serie de signos y síntomas que se pueden relacionar con la diarrea, como por ejemplo, pérdida del apetito, distensión abdominal, dolor abdominal, fiebre, astenia, signos específicos de deshidratación, disminución del riego sanguíneo renal, de la filtración glomerular, de la secreta urinaria y, por supuesto, el cuadro clínico de diarrea. Entonces, ahí vienen una serie de signos y síntomas que se pueden relacionar. En el caso, por ejemplo, de la salmonelosis, pues tenemos nosotros que la diarrea, digamos, se asocia, por supuesto, a una serie de signos y síntomas que vamos a ver un poquito más adelante, que diríamos que son un poquito, digamos, que tienen una connotación un poquito más dramática en el caso de la fiebre, porque el grado de inflamación, digamos, que se produce a nivel del sistema, a nivel de las células enterocíticas del colon, digamos, del intestino delgado y del colon, eso es lo que lleva a producir una serie de síntomas que son un poquito más catastróficos en el caso de la salmonela. Entonces nosotros vemos que muchas de estas cosas se van a ver desde el punto de vista del cuadro clínico per se, que significa la reacción inflamatoria en el sistema gastrointestinal, y por el otro lado las complicaciones que vamos a ver, y por el otro lado, es bueno decirlo así, y por el otro lado un poquito de manifestaciones sistémicas, no localizadas al sistema gastrointestinal. Y entonces ahí vemos nosotros que empezamos a encontrar una gran variedad de signos y síntomas que, por supuesto, digamos, agravan la morbilidad y son un riesgo potencial de mortalidad. Mortalidad que evidentemente uno la ve más en nuestro medio en áreas rurales. En áreas rurales donde, por ejemplo, las diarreas, pues generalmente, miren doctores, generalmente uno está hablando de las diarreas generalmente en las diarreas infantiles, o sea, en el área pediátrica, pero sí, por supuesto, es muy importante
saber que los cuadros clínicos estos, como shigellosis y salmonelosis y amebiasis, pues son cuadros clínicos con los que el internista frecuentemente se topa, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, lo más importante en cuanto a la definición del cuadro clínico de la diarrea. Definirla por sí, los mecanismos, ya decíamos, la diarrea, digamos, por ejemplo, la diarrea osmótica por intolerancia a la lactosa, por deficiencia de lactasa, ¿verdad? Luego, digamos, por ejemplo, hay diarreas, hay cuadros clínicos en medicina interna donde uno, por ejemplo, administra lactulosa, por ejemplo, para producir un poquito de diarrea en los pacientes, pero son cuadros clínicos en los que uno quiere, evidentemente, disminuir el substrato, digamos, de ciertos componentes tóxicos que van a parar digamos, a trastornos como en la encefalopatía hepática, por ejemplo, el paciente que tiene cirrosis, que tiene circulación, que tiene hipertensión porta y todas estas cosas, pero eso pertenece a ese mecanismo de diarrea. Pero lo que a nosotros nos interesa es la diarrea secretoria. En la diarrea secretoria se denomina así porque es una liberación acentuada de electrolitos y agua, ¿verdad? Una liberación exagerada de electrolitos y agua al espacio intraluminal como respuesta, digamos, a la reacción inflamatoria por las toxinas, por las bacterias que se producen en el sistema gastrointestinal, y que eso asociado va a hacer que, por ejemplo, haya un cuadro clínico de grasas no absorbidas, trastornos nutricionales, liberación de secretagogos intrínsecos y extrínsecos en los enterocitos, y que va a producir los cuadros que se conocen como gastroenteritis. Entonces, estos cuadros clínicos que corresponden a las diarreas infecciosas es lo más común que vamos a ver nosotros. Y es lo más común de la explicación de las diarreas agudas. ¿Qué es una diarrea aguda? Es un término muy arbitrario también, porque aquí deberíamos de dividir el camino en diarrea aguda y diarrea crónica. Pero una diarrea aguda es aquella que no pasa de durar 4 días, por ejemplo. No tiene una duración mayor de 4 días. Y la diarrea, digamos, crónica es aquella que dura más de 1 semana o más de 2 semanas. Entonces hay un espacio ahí como para definir los términos, por eso decimos que los términos son un poquito arbitrarios para hacer la diferenciación pero una diarrea de 48, 72 horas es una diarrea aguda. Y esas son las que tratamos nosotros así. ¿Por qué? Porque hay liberación de enterotoxinas, hay activación, digamos, de mediadores inflamatorios dentro del sistema gastrointestinal que van entonces a afectar, que van a hacer producción dentro del espacio intraluminal de electrolitos y agua. Y entonces se ablandan las heces, aumenta la motilidad intestinal, se produce la diarrea, esto se asocia a fiebre, dolor abdominal, pujo, tenemos que ya son otras características, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Entonces, este tránsito intestinal acelerado que observamos nosotros como consecuencia de esta reacción inflamatoria que produce diarrea, esto es, digamos, el objeto de definir, por ejemplo, términos como enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Se recuerdan cuando hablamos alguna vez con ustedes hablamos, por ejemplo, hablamos de colitis, ¿verdad? Colitis ulcerativa, colitis inflamatoria, pseudocolitis, etcétera. Todos esos cuadros clínicos se van a entender como una reacción inflamatoria intestinal, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros observamos que tenemos el cuadro clínico de una diarrea acuosa, una diarrea abundante de origen infeccioso y que en nuestro medio tiene un contexto totalmente diferente a, por ejemplo, el contexto que tienen las diarreas en países altamente desarrollados, ¿verdad? En nuestro medio, en el grupo pediátrico, en los niños, va a significar disminución del peso, disminución de la talla, disminución del crecimiento, disminución incluso,
¿verdad? Se habla muy frecuentemente de disminución, por ejemplo, en el desarrollo de la actividad cerebral y todo lo demás, ¿verdad? Problemas en el aprendizaje de los niños y que eso tiene una connotación totalmente diferente cuando uno se mete a hablar de esas cosas. Entonces, en resumen, hablamos de que la diarrea es de origen infeccioso. Ahora veamos a lo que yo les mencioné. Toda diarrea que tiene sangre, pus o moco es de origen infeccioso, definido así, ¿verdad? Moco, evidentemente, por la reacción inflamatoria. Pus, porque hay dentro de esa reacción inflamatoria hay una gran liberación de células inflamatorias polimorfonucleares, algunas veces con actividad fagocítica, algunas predominancia de células mononucleares, digamos que ahí sí tienen un componente muy importante la salmonelosis, de células mononucleares con una importante actividad fagocítica, y entonces eso le da la característica de pus a las heces, ¿verdad? Es la diarrea que se ve con pus, que tiene moco, la gente lo describe como ligas de moco, ¿verdad? Y que algunas veces tiene pequeñas cantidades de sangre, como respuesta a esto que les decía yo, de la enfermedad inflamatoria intestinal como consecuencia de liberación de toxinas, bacterias, mediadores inflamatorios, etc. Entonces, eso es muy importante. Contrario, por ejemplo, cuando ya estudiemos vibrio cólera, que es una diarrea que no tiene sangre, que no tiene pus, que no tiene moco, pero que es líquida abundante y que en el marco de referencia, pues es una diarrea que cuando nosotros hablamos del cuadro en sí de la diarrea y de las complicaciones, es muy importante porque el grado de deshidratación es rápida, súbita y que por supuesto la mortalidad si uno no trata adecuadamente a esos pacientes, la mortalidad es sumamente alta. Ahora bien, toda esa serie de signos y síntomas, digamos que nosotros vamos a encontrar de signos y síntomas que vamos a encontrar asociado a la diarrea de lo que yo les hablaba, distensión abdominal, dolor abdominal, y con las características que se presentan en salmonela, eso es muy importante cuando nosotros queremos definir la causa de la diarrea. En una diarrea, lo típico, cuando nosotros lo manejamos a nivel de una consulta externa, por ejemplo, pues el manejo es una cosa y cuando manejamos una diarrea deshidratante en los servicios de emergencia es otra cosa. Entonces, cuando nosotros lo manejamos en consulta externa, evidentemente aquí lo que nosotros hacemos, el denominador común o el arma de batalla, es el uso de los antibióticos para todo este tipo de bacterias, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la ameba, pues tenemos el uso del metronidazol, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la Shigella y de Salmonella, pues tenemos una serie de antibióticos de primera línea, otros de segunda línea, otros un poquito más sofisticados debido a aquellos factores que mencionábamos, que eran infectividad y patogenicidad, la capacidad de infectar, y seguramente la otra es la capacidad de producir enfermedad. Y en función del grado de producir todas estas situaciones que van vinculadas con la historia natural de la enfermedad, doctores, ¿verdad? O sea, el tamaño del inóculo, la virulencia, la patogenicidad, pues ahí va a depender el manejo que podamos tener nosotros en cuanto, por ejemplo, administrar soluciones porque el paciente viene deshidratado, administrar antidiarreicos si fuera necesario, que es muy limitado el uso de los antidiarreicos. O sea, hay un montón de cosas que podemos nosotros establecer cuando estamos manejando la diarrea. Entonces, vemos nosotros que ahí tenemos una serie de cosas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos a un paciente con un cuadro clínico de esta naturaleza. Bueno, voy a mencionarles, ya entrando, en materia, de Salmonella, Shigella y Entomema histolytic. A mí me gustaría que ustedes, dado a que
que, por ejemplo, hay cuestiones particulares, el tema no es complicado, y entonces que ustedes pueden leer en el libro. Por ejemplo, Shigella dysenteriae, Flexneri, digamos, son digamos, las más comunes que vamos a encontrar nosotros. De hecho, la Shigella dysenteriae es, digamos, la más común, y por eso es de que a la enfermedad se le conoce como disentería. Independientemente de las otras especies de Shigella, pues el cuadro clínico de fiebre, dolor abdominal, las características de las heces, el pujo, el tenesmo que tiene el paciente, el grado de deshidratación que pueda desarrollar el paciente. A mí más me gustaría que habláramos un poquito de salmonela, que en el caso de la salmonela, aquí sí tenemos nosotros situaciones muy especiales y muy particulares, porque en el caso de la salmonela, sí vemos nosotros que hay afectación, digamos, que los signos y síntomas se relacionan con manifestaciones de origen sistémico. Y entonces aquí en salmonela sí le tenemos que poner un poquito de atención. Por ejemplo, el riesgo de perforación intestinal en el caso de la fiebre tifoidea o salmonella typhi, por ejemplo, pues ya uno ya lo pone en un contexto de que la enfermedad tiene, digamos, riesgos un poquito más importantes. Entonces a mí me gustaría más a que platicáramos un poquito de la salmonelosis. En términos generales, digamos que la salmonela puede afectar a los seres humanos y afecta a algunos animales, pero vamos a ver que la salmonela no tifoideica o no tífica, digamos, esta sí es la que coloniza el tubo digestivo de algunos animales, aves, insectos, reptiles, etc. Que, por ejemplo, el huevo el huevo de las gallinas puede estar contaminado, digamos, de estos géneros de salmonela, pero que nosotros tenemos los tipos serológicos, Salmonella typhi y Paratyphi, que estos proliferan de manera exclusiva en hospederos humanos. Eso ya le da una característica muy importante a estas salmonelas. Y que sabemos nosotros que el mecanismo de producción, el mecanismo más importante de producción de esta enfermedad, de salmonelosis, Salmonella typhi y Salmonella Paratyphi, es a través de la contaminación de alimentos, aguas y portadores asintomáticos. Entonces aquí ya tenemos una variable más que debemos de considerar. Entonces por eso es de que la atención va más dirigida a hablar un poquito más de la salmonelosis. Son bacilos gram negativos que forman parte de las... y decía yo que su contaminación su vía de contaminación son alimentos y agua contaminados, evidentemente. Contaminados de heces fecales, ¿verdad? De portadores asintomáticos, en algunos casos portadores asintomáticos manipuladores de alimentos, o por el otro lado, por supuesto, de pacientes, ¿verdad?, que tienen la enfermedad y se depositan las heces de una manera inadecuada, llegan moscas, contaminan y así se va produciendo la enfermedad. Por eso es de que esta enfermedad tiene una alta prevalencia, es una incidencia y una prevalencia muy alta en nuestro medio debido a las condiciones, digamos, de salubridad que tenemos nosotros, ¿verdad? Hablamos nosotros de mala disposición de basuras, no hay agua potable, mala disposición de basuras, falta de drenajes, falta de letrinas, hacinamiento, factores educacionales en salud muy importantes, etc. Planes inadecuados en cuanto a la preparación, por ejemplo, de comidas y todo lo demás. Entonces vemos nosotros que hay una serie de factores para producir la enfermedad. Huésped, agente, huésped y medio ambiente. Es la triada clásica, digamos, de la producción de la enfermedad. Entonces, la salmonela incluye una serie, son bacilos gram negativos, ¿verdad? Que son, digamos, que van teniendo subespecies, ¿verdad? La salmonela entérica, digamos, van a tener una subespecie y nos van produciendo
una serie de cosas que nosotros vamos a ir descubriendo poco a poco, porque el cuadro clínico es mucho más severo, y por eso es de que nosotros la estudiamos. La palabra esta de tifi viene de tifimurium, ¿verdad? Tifimurium, es confundida un poquito con el tifus, pero por ahí viene, digamos, la clasificación de estas especies. No sé si ahí me están escuchando, doctores. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Perfecto, muy bien, vamos. Todas las infecciones de salmonela se van a iniciar, porque si nosotros conocemos la historia natural de la enfermedad, si hablamos de agente, huésped, ambiente y todas esas cosas, con la ingestión de los microorganismos por alimentos y agua contaminados, que era lo que yo les decía. La dosis contagiosa varía mucho en función del huésped y en función de las características de la cepa, de esta virulencia y de esta patogenicidad de la cepa. Entonces, ahí va a variar mucho, va a depender mucho de esto. Pero digamos, 200, digamos, uno se maneja el término de 200 unidades formadoras de colonias hasta, digamos, la 10 a la 6, digamos, ahí uno dice, aquí es muy posible que entonces se vaya a producir la enfermedad. Porque existen barreras mecánicas. Cuando nosotros tragamos las bacterias, existen barreras mecánicas de defensa. Número 1, la acidez del estómago. Número 2, la presencia de bicarbonato. Número 3, la presencia de moco gástrico. La renovación celular de moco, etcétera. Mecanismos normales de defensa. Y cuando se superan estos mecanismos normales de defensa por deficiencia de estos mismos mecanismos, entonces es que la bacteria que nosotros hemos ingerido llega en una cantidad importante, desarrolla un periodo de incubación y dependiendo del tamaño del inóculo, dependiendo de esta, digamos, la duración del periodo de incubación, que todos sabemos que el periodo de incubación puede ser de unos 7 días, algunos hablan de 14 días, pero generalmente 8 o 10 días, y que cuando más acortado está el periodo de incubación, quiere decir que la virulencia y la patogenicidad de la bacteria es muy alta y entonces tiende a producir rápidamente enfermedad. Entonces, la dosis infectante es de 10 a la 1 o 10 a la 6, digamos, unidades formadoras de colonias. Y todos estos factores que disminuyen la acidez estomacal, digamos, los que están tomando antiácidos, los pacientes que tienen acloridria, no sé si recuerdan cuando hablamos de acloridria, que la acloridria es un término que significa una disminución en la secreción de ácido clorhídrico, con factores relacionados ya con disminución de las células parietales, de las células principales, con el aparecimiento, por ejemplo, de signos de metaplasia intestinal dentro del estómago. Entonces esos son factores que a uno lo pueden llevar a considerar que el paciente va a desarrollar muy rápidamente la enfermedad. O, por el otro lado, la integridad intestinal. Si nosotros vemos enfermedad inflamatoria intestinal asociada y procesos, digamos, procesos quirúrgicos previos, digamos, de tubo digestivo, ¿verdad? Como por ejemplo resecciones intestinales con anastomosis, términos terminales o bypass intestinales que se producen. Esos son factores que también nos van a relacionar la mortalidad en los pacientes. O por el otro lado, la alteración de la flora intestinal, que puede ser secundaria al uso indiscriminado de antibióticos, por ejemplo. Y que eso es una variable muy importante en nuestro medio. El uso indiscriminado de antibióticos sumado a todo esto, va a incrementar la susceptibilidad a la infección de dichos microorganismos, dichos agentes bacterianos. Bueno, repasada, digamos, la barrera mecánica normal de defensa, resulta que tifi o paratifi llegan al intestino delgado, penetran en la capa mucosa, atraviesan la capa intestinal a través de células fagocíticas. Por eso es de que yo les decía que hay que subrayar
hay que subrayar en el tema del día de hoy, dejar, cabe el término, crean, hay que estudiar, por supuesto, salmonelosis, que incluso es la diarrea más frecuente que ve uno, perdón, la Shigella dysenteriae, que es la que uno más ve. Y por el otro lado, la mebiasis, que todos ya sabemos que es un protozoario, ¿verdad? Pero aquí, mire, pues, atraviesa la capa intestinal, llega a las células fagocíticas de los micropliegues que tiene el ¿cómo se llama? El intestino, que están dentro de las placas de Peyer, y ojo, esto hay que subrayarlo, ya hablamos de placas de Peyer. Esto desencadena festones inflamatorios, ¿verdad?, dentro de las membranas de las células epiteliales, normalmente no fagocíticas, y estos festones alcanzan y engloban, que tienen actividad fagocítica, bacterias adherentes dentro de sus vesículas en un fenómeno denominado endocitosis. ¿Se acuerda que estudiaron eso en tercero? Endocitosis. Y entonces, esta endocitosis bacteriana, que va normalmente, este proceso conlleva, digamos, ay, se me va el término, se me va un término. No se me viene, pero digamos una predilección muy importante entre estas células y la bacteria, ¿verdad? Que forma vesículas, ¿verdad? Este fenómeno de endocitosis forma vesículas y entonces esto desencadena toda la reacción inflamatoria, pero yo subrayo la afectación de las placas de Peyer, porque entonces la afectación de esas placas placas de Peyer lo que va a hacer es formar lesiones ulcerosas que al afectar la microvasculatura, ¿verdad? Al afectar la microvasculatura de estas regiones intestinales, ¿verdad?, donde se está produciendo toda esa reacción inflamatoria, lo que hace es producir una reacción inflamatoria que lleva a dos eventos. Uno es hemorragia y dos es perforación intestinal. Y la perforación intestinal, doctores, ese sí es un evento catastrófico, porque va a significar que vamos a desarrollar una peritonitis bacteriana con el riesgo potencial de desarrollar sepsis de origen abdominal, choque séptico y muerte en los pacientes. Entonces ahí sí ya tenemos nosotros, entonces, que considerar que todos estos pasos son los que nos llevan a nosotros a decir que la enfermedad de la salmonelosis, por eso la estudiamos. Esa es la realidad. Por eso estudiamos nosotros a la salmonelosis. Y entonces estos macrófagos que fagocitan ¿cómo se llama? A Salmonella typhi y Paratyphi son los que causan la fiebre tifoidea. Y esta fiebre, por eso es de que a esta salmonelosis typhi y Paratyphi se le conoce como, a la typhi se le conoce como fiebre tifoidea. Salmonella typhi, fiebre tifoidea. Pero la fiebre tiene algunas características muy importantes, doctores. La fiebre tiene unas características muy importantes, que es muy tóxica, muy difícil de tratar y con trastornos incluso hasta, digamos, neurológicos muy importantes en el paciente. Por eso es de que en el interrogatorio es muy importante que nosotros hagamos una buena anamnesis para establecer qué es lo que está pasando con este tipo de pacientes. Porque aquí sí nosotros vemos que tenemos una toxicidad muy marcada. Entonces, ¿cuáles son, digamos, qué situaciones lleva a estos pacientes a desarrollar? Bueno, hay hepatomegalia, hay esplenomegalia, hay linfadenopatía intestinal, vamos a encontrar fiebre, vamos a encontrar cefalea, encontramos exantema rosáceo, encontramos epistaxis, la fiebre que decíamos que es bastante tóxica. Cuando yo digo tóxica es generalmente fiebre con delirio, que se me está olvidando aclarar. Fiebre con delirio.
Eso es lo que vemos en los pacientes. Ahora bien, ¿cómo se llama? El cuadro clínico. El cuadro clínico con todos estos signos y síntomas que yo les acabo de mencionar no es tan típico. La epistaxis solo aparece en un 10 a 15% de los casos. El exantema, bueno, y cuando yo les hablo de estos porcentajes, por favor, cuando yo les hablo de estos porcentajes, no me los crean, porque yo lo único que quiero hacer referencia es al dato nada más para verlo en la magnitud. El dato yo les puedo fallar en el dato del porcentaje, porque, por ejemplo, la epistaxis, el exantema rosáceo, probablemente un 15-20%. La epistaxis por ahí, 15 o 20%, ¿verdad? La hepatosplenomegalia quizá va por un porcentaje un poquito más arriba del 25-35%. Pero mi punto es de que para que vean que no son típicas y características esto. Lo que uno ve normalmente es un paciente con cefalea, con una fiebre con delirium tóxica, que no responde, digamos, al uso de los antipiréticos normales, o responde de manera muy corta al uso de los antipiréticos, y el paciente vuelve a hacer fiebre, Estas son cositas, doctores, que uno debe ir aprendiendo para definir estos cuadros clínicos. Si uno no tiene presente estas cosas, para tocar el vaso debe ser muy cuidadoso, porque si nosotros tenemos esplenomegalia, entonces solo tocamos el vaso suavemente, porque lo podemos romper, que sangre, y a la fregamos. De ahí, algunas veces solo percutir suavemente para evitar el vaso, para evitar el tamaño del hígado, ver estas connotaciones. Si uno tuviera los cuadros clínicos así con el exantema rosáceo, ¿verdad? Pues uno dice, aquí hace uno el diagnóstico, pero los cuadros clínicos no se les olvide. Nosotros siempre hablamos de pacientes y no de enfermedades como se describen en los libros. Bueno, pero uno tiene otras herramientas para hacer el diagnóstico. Ya vamos a terminar. Pero uno tiene otras herramientas para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y entonces, el diagnóstico, digamos, definitivo de fiebre tifoidea, que digamos que es, en términos generales, lo que más nos ocupa, requiere el aislamiento de Salmonella typhi o paratyphi. ¿En dónde? En sangre, en médula ósea, o en heces o en orina. ¿Fijaron? El diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo requiere aislar Salmonella en estas áreas. Sangre, médula ósea, a veces en el exantema. En el exantema se puede aislar también, se me estaba olvidando. En heces o en orina. Ahí es cuando uno hace algo. Y el cultivo, y eso se hace a través de cultivo, por supuesto, ¿verdad? Un cultivo, a través de cultivo de sangre, médula, etc. Ahora bien, el cultivo de sangre, ahí sí tiene un intervalón bien grande. Por eso es de que los datos numéricos de los porcentajes, uno debe darles importancia solo cuando uno dice el 10%, sabe uno nada más. Miren, doctores, créanme, que lo que uno quiere decir es 10, 15, 20%, es muy poquito, ¿verdad? Y cuando uno dice, se presenta en un 90%, entonces esa es la connotación de los porcentajes nada más. Y ahí no tiene ninguna otra connotación los porcentajes. Por ejemplo, la susceptibilidad del cultivo de sangre es de un 40-80%. Y miren qué margenón de 40-80%, ¿verdad? O un intervalo muy grande. Quiere decir que nosotros lo podemos encontrar un poquito o lo podemos encontrar bastante. Y que luego este porcentaje lo vamos a ver nosotros afectado por el uso indiscriminado de antibióticos en estos pacientes, porque estos pacientes generalmente han sido tratados por el vecino, por el familiar, por el amigo, por el farmacéutico, algunas veces por los puestos de salud, cuando nosotros los vemos,
a nivel de atención hospitalaria. Entonces, hay que tener en cuenta que el grado, digamos, de confiabilidad diagnóstica que le da uno a estos cultivos. De manera que el diagnóstico definitivo es encontrar. Y en la sangre ya vemos nosotros eso. ¿Por qué? ¿Por qué oscila, digamos, entre un porcentaje así de 40%? Oscila así, digamos que porque nosotros vemos que estos microorganismos están metidos, ¿verdad? Están metidos dentro de las células mononucleares, ¿verdad? Y ya la de la sangre, y etcétera, todo eso va a reducirnos el riesgo potencial de poderlo aislar adecuadamente. Bueno, pero no se les olvide. La susceptibilidad del cultivo a la médula ósea, igual, un porcentaje que podría ir de 50 a 90% más o menos. Y de 50 a 90% hay digamos, el intervalo es muy alto. Entonces uno también. Bueno, y de todos lo que hemos hablado, de todos los cultivos, el de médula ósea, es el más específico, el que digamos que tiene la posibilidad más alta de que nosotros podamos aislar al microorganismo. Entonces, comparado con los hemocultivos, comparado con el mielocultivo, aquí es donde estamos nosotros mejor con el cultivo de secreciones de tubo digestivo. Bueno, ahí se pone una gran sonda duodenal, se saca esa sonda duodenal, ¿verdad? Y luego se manda a cultivar y la tasa de confirmación diagnóstica pues varía un poquito, no sabemos cuánto es esto, pero pudiera ser que fuera muy similar, digamos, a la tasa de diagnóstico que tenemos en los hemocultivos. Entonces nosotros aquí ya tenemos la herramienta diagnóstica. Por eso es de que uno manda cultivos en agar, sangre, SS. Cuando ustedes ven ahí en el hospital que les dicen, un cultivo en agar SS es Salmonella Shigella, SS, eso quiere decir. Bueno, entonces ahí vemos nosotros que los hemocultivos y aislar es el diagnóstico definitivo. Y volvemos a la clínica, que seguirá siendo muy importante. Ahora bien, nosotros lo que vamos a encontrar, digamos, aparte de los cultivos, aparte, digamos, de los cultivos, aislar al microorganismo, podríamos decir que no existe una prueba de laboratorio específica para el diagnóstico de la fiebre entérica, de esta fiebre que estamos hablando. Más o menos, tenemos que manejar dos términos. No, tres términos. Mejor manejemos tres términos. Uno es que entre un 10 y 20% de los casos, los pacientes van a manejar leucopenia. Entonces, la leucopenia, ¿qué es la leucopenia? La leucopenia es el dato de laboratorio que les dice que los leucos están bajos, ¿verdad? Eso es bien claro. Pero a la leucopenia hay que ponerle una flechita y escribir lo que es leucopenia como tal y otra flechita que diga leucopenia relativa. Son dos términos un poquito diferentes y que la experiencia del clínico le va diciendo a uno cómo aplicar estos términos. Leucopenia es que evidentemente los leucocitos están bajos. Y cuando nosotros decimos leucopenia relativa es porque al ver la clínica que tiene el paciente, al ver la diarrea que tiene el paciente, al ver la fiebre con delirium que tiene el paciente, al ver la cefalea, al ver la hepatoesplenomegalia y la toxicidad que puede tener el paciente, por ejemplo, uno debiera esperar en la hematología de sangre periférica leucocitosis. Y resulta que los leucocitos están normales. Eso subrayen ustedes con algo que se llama leucopenia relativa. Leucopenia relativa. Ese es el término de leucopenia. Aparte de la leucopenia como tal. Y luego, pues, ni modo, viene ya, digamos, los casos en los que vamos a encontrar leucocitosis, pero los leucocitosis tienen, digamos, en los pacientes adultos, más lo vamos a encontrar en los niños, pero cuando nosotros vemos leucocitosis en los adultos,
Bueno, eso generalmente va a responder a un cuadro agudo, digamos, durante los primeros 10 días desde que se inició la enfermedad. Y después, entonces encontramos leucocitos normales o encontramos leucopenia, y leucocitos normales podríamos denominarla como leucopenia relativa. Y entonces ahí ya nosotros tenemos datos que nos van orientando. Podemos hacer pruebas de función hepática por la afectación del hígado, pero digamos no son pruebas muy específicas. Y finalmente tenemos la prueba clásica, que es la prueba de Vidal para detectar aglutininas febriles, la prueba de Vidal. Sobre la prueba de Vidal que mide el antígeno somático O, digamos, y más específicamente el O9, el antígeno flagelar H, es un método, ¿se recuerda cuando hablamos de serología? Es un método serológico que nos puede ayudar a nosotros a establecer un chequecito más cuando uno está sospechando el diagnóstico, porque no es específica, no tiene una alta sensibilidad, no tiene una alta especificidad, pero cuando uno tiene algunos otros elementos, por eso es de que el clínico siempre le da, digamos, un valor diagnóstico a cada uno de los datos que tiene enfrente. Signos, síntomas, imágenes, datos de laboratorio, lo que sea, siempre se le da una connotación diferente de acuerdo a lo que uno tiene. Si uno tiene bastantes signos y síntomas subjetivos, yo con una prueba de Vidal positiva, y yo no dudo en decir, no, aquí sí ya tengo yo cómo hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, el Vidal no es sensible, no es específico, pero nos puede ser de mucha utilidad. Bueno, doctores, ahí estamos casi terminando. Respecto al tratamiento, les voy a decir una cosa. Generalmente los antibióticos que usamos nosotros para tratar estas enfermedades, antes se usaba mucho el cloranfenicol. Hace mucho tiempo se usaba mucho el cloranfenicol. Ustedes ya no usan el cloranfenicol porque el cloranfenicol tenía efectos colaterales muy importantes que eran dosis dependiente y dosis independiente. Dosis dependiente, por ejemplo, leucopenia, trastorno, ponía leucopénicos a los pacientes, les bajaba un poquito la hemoglobina, etc. Y dosis independiente era la anemia plástica. Cuando no sé si ya estudiaron anemia plástica, seguro, era un efecto totalmente nocivo y entonces producía aplasia medular. Pero ahora, por supuesto, la ciprofloxacina, la levofloxacina, todo ese tipo de antibióticos se han utilizado, digamos, para tratar a estas bacterias. Las dosis, ahí tienen ustedes en su libro tienen ustedes los cuadros donde le dan referencia de los medicamentos que se pueden utilizar para tratar esa enfermedad. Tal vez lo más importante que cuando se hace cultivo, no olvidemos que cuando se hace cultivo, se hace, digamos, sensibilidad cuantitativa y sensibilidad cualitativa. Entonces, esa sensibilidad nos permite a nosotros decir, bueno, lo que vamos a utilizar es ciprofloxacina, trimethoprim, sulfamethoxazol, amoxicilina con ácido clavulónico, qué sé yo, ¿verdad? Y la sensibilidad cuantitativa generalmente en los buenos laboratorios ya le dice a uno la cantidad, digamos, de antibiótico que requiere uno para tratar a esto. Ahora bien, por ahí miren que incluso hasta la acitromicina, que es macrólido, se puede utilizar, ¿verdad? La acitromicina, 1 gramo al día, digamos, por vía oral, por 5 días. La acitromicina, que es un macrólido, ¿verdad? Entonces hay estudios. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar generalmente levofloxacina, amoxicilina, trimethoprim, sulfamethoxazol, ¿verdad? 960 miligramos cada 12 horas, igualmente por unos 7, dependiendo, ¿verdad? Unos 7, 14 días, dependiendo, uno va adecuando la dosis, vigilando al paciente por los riesgos de hemorragia que pueden tener y por los riesgos de perforación intestinal.
Y cuando ya nosotros vemos que hay resistencia a las quinolonas, digamos, resistencia a la cipro, levo, entonces ahí ya nosotros empezamos a utilizar antibióticos como, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, acetaxona, 1 gramo, 1.5, 2 gramos al día, ¿verdad? Dependiendo de la severidad de la enfermedad, ¿verdad? Entonces ahí sí, cuando ya vemos que hay resistencia a las quinolonas, ya pensamos en este tipo de medicamentos. Entonces eso ya lo revisan ustedes en su libro. De manera que hemos terminado, doctores. Son las 4:05, hicimos 55 minutos de plática el día de hoy. Espero que ahorita, lo ideal, por favor, para los que están de turno en el hospital, pues yo sé que ahorita las actividades cuestan, pero los que están ya fuera del hospital, lo ideal es ir a su texto guía para cerrar la vuelta con la lectura del tema. ¿De acuerdo, doctores? Nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Cuídense mucho, doctores.